uno de los compositores más prolíferos de Hispanoamérica, que ha sabido ponerle la firma a sus canciones con ingeniosas rimas y nadar siempre contra la corriente. Por eso en Desde la Repisa, momentos épicos de Andrés Calamaro. Sus inicios en la música. Durante su infancia, tanto Andrés como sus hermanos mostraban un gran interés artístico. Sus padres los enviaron a profesores particulares de música que los formaron con técnicas de enseñanza alejada de los conservatorios y de la ortodoxia tradicional. Si bien el primer acercamiento con los instrumentos fue la batería, a los 8 años su familia le regaló un bandoneón. Ya entrado en la pubertad y en contacto con vecinos, amigos y compañeros, fue acercándose al rock, logrando tocar la guitarra eléctrica y el piano con gran destreza. Dicho por él mismo, se definía como un alumno rebelde, ya que se resistía a aprender las canciones que le daban los profesores y prefería experimentar por otras vías. A los 17 años es invitado a formar parte del grupo Raíces, banda que exploraba la fusión entre el rock y el candombe, siendo este su debut profesional en la música, que además de shows participó como tecladista en la grabación del primer disco. El ingreso a Los Abuelos. Con el regreso de Miguel Abuelo y Cachorro López a la Argentina desde España, surge la idea de refundar a Los Abuelos de la nada. Decidieron entonces contactarse con viejos amigos y comenzaron el reclutamiento de músicos para los demás integrantes de la banda. En un proceso de selección que duraría unos meses, se terminarían sumando Andrés Calamaro, Daniel Melingo, Gustavo Basterrica y Polo Corbella, dando lugar a la segunda y más exitosa formación de la banda, en la que Andrés colaboraría con canciones propias y comenzaría su reconocimiento como compositor. La llegada del Salmón a Los Abuelos se da por varias recomendaciones, destacándose la de Alejandro Lerner, quien dijo que no al ofrecimiento de ser él el tecladista de la banda, ya que se encontraba dando los primeros pasos en su proyecto solista. A principios de los 80, sus respectivas bandas alquilaban la misma sala de ensayo, por lo que comenzaron a cruzarse y empezaron a entablar una amistad que perdura hasta el día de hoy. Acá me gustaría hacer un pequeño parate en el video y preguntarles, ¿se imaginan a Lerner siendo el tecladista y socio creativo de Miguel Abuelo? Déjenme en los comentarios qué les parece. Pero bueno, para finalizar, como dato de color, Miguel en realidad quería como tecladista de Los Abuelos a Juan del Barrio, ya que tenían una gran amistad de años, pero fue imposible ya que él era parte de Spinetta Jade. De igual manera, en la última formación de Los Abuelos, Juan se sumaría. Primera etapa solista. Para 1984, y sin haberse grabado y publicado aún el tercer álbum de estudio de Los Abuelos de la Nada, Andrés lanza su primer disco solista, Hotel Calamaro, que contó con la producción de Charly García y una evidente referencia al histórico disco de los Doors, Morrison Hotel. Es un trabajo que se vuelca hacia un sonido más pop y que no tuvo gran repercusión mediática, pero que sirvió como compilado ya que contó con varias canciones que el Salmón había escrito para otros proyectos. Durante las sesiones de grabación estuvo a punto de participar Fito Páez, ya que se encontraba trabajando en el mismo estudio en su primer disco del 63. Un año después, y ya alejado completamente de Los Abuelos, Andrés publica Vida Cruel, un disco muy experimental e intimista del que participan Richard Coleman, Fernando Zamalea, Roberto Petinato, Luis Alberto Spinetta y Charly García. Más allá de los nombres, el álbum significó una apuesta arriesgada y pasó desapercibido por los medios. Por esos años, también incursionó en la radio, conduciendo su propio programa llamado Bienvenidos al Hotel, en el cual conoció a Ariel Roth. Terminarían haciéndose grandes amigos y conformando una prolífera sociedad musical que los llevaría a la grabación de Por Mirarte y Nadie Sale Vivo de Aquí de 1988 y 1989 respectivamente. Estos discos contaron con un enfoque más independiente y los que serían sus discos más maduros de su carrera musical hasta el momento, aunque como los anteriores tuvieron una mínima repercusión comercial, fueron presentados en una larga gira nacional. Debido al escaso impacto que tuvieron sus discos, tanto artística como monetariamente hablando, sumándose también a la falta de interés por seguir los cánones del pop de la época, Calamaro y Roth deciden entonces emigrar a España y refundarse bajo el nombre de Los Rodríguez. Sin documentos, El Milagro. A mediados de 1992, Los Rodríguez eran una de las tantas bandas que deambulaban por el under madrileño. En los 2 años que llevaban de carrera juntos, no habían logrado concretar un contrato con una compañía discográfica ni tener una nutrida agenda de shows, sumado también a que los integrantes ya superaban los 30 años y se encontraban en modo supervivencia, buscando otros trabajos o hasta pidiendo prestado. Andrés, por su parte, ya estaba planteándose seriamente volver a la Argentina para retomar con su carrera solista. Como primera alternativa, idearon publicar Disco Pirata, un álbum
álbum en vivo con canciones propias y covers para poder conseguir nuevas ofertas de shows, aunque esto no terminó funcionando como esperaban. Así que finalmente decidieron alejarse por 3 meses de los escenarios para grabar un demo de las canciones que habían ido saliendo en ensayos y, una vez terminado, presentárselo a productores y discográficas esperando el toque de suerte. Para diciembre de 1992, la mayoría de las discográficas de España los había rechazado. Calamaro y Roth estaban convencidos de que las canciones eran poderosas, pero el hecho de que nadie mostrara un verdadero interés los tenía preocupados. Finalmente, el demo llega a Alfonso Pérez, responsable del sello Gaza, que recientemente había sido absorbido por Warner Music y después de una larga charla les ofreció un contrato. Durante los meses de marzo y abril de 1993, los Rodríguez se instalaron en Eurosonic, uno de los mejores estudios de Madrid, para grabar el álbum. Además del excelente equipo con el que contaba el estudio, se sumó como coproductor Nigel Walker, quien había trabajado con artistas de la talla de Mick Jagger o Elton John y les exigió disciplina y horarios coherentes de trabajo. El demo terminó convirtiéndose en Sin Documentos, que para el verano siguiente lograría revolucionar el rock en español, convirtiéndose en un suceso de ventas en ambos lados del Atlántico. Durante los 3 primeros meses de su publicación, en España había vendido 70.000 copias y meses después en la Argentina y en Uruguay llegó a otro nivel vendiendo 140.000 copias. En menos de un año, los Rodríguez pasaron de ser una banda más a ser una de las más influyentes del rock en español de la época y gracias a Sin Documentos dejaron grandes clásicos de la música en español. Alta Suciedad, la consagración. Para finales de 1996, los Rodríguez y los compromisos de la gira que tenían con Joaquín Sabina habían finalizado. Andrés, que ya había decidido finalmente volver con su carrera solista, ya contaba con una serie de demos que había grabado a lo largo del año, por lo que se instaló un home studio en su departamento del barrio Bohemia de Madrid y se dispuso a grabar en mayor calidad las canciones. Al regresar a la Argentina y habiendo sido fichado por Warner Music, emprende viaje a los Estados Unidos para grabar el disco, algo bastante común durante los 90 para los músicos argentinos, que les resultaba más redituable que hacerlo en casa. Para la producción del disco se contactó con Joe Blaney, con el cual ya había trabajado en el último disco de los Rodríguez y contaba con una trayectoria impresionante, sumándose también una selección de músicos sesionistas que parecían un Dream Team del que participaron, por ejemplo, Hugh McCracken y Steve Jordan. Calamaro trabajó codo a codo con Joe por más de 6 meses entre los estudios de Manhattan y Nueva Jersey, confiando plenamente en la versatilidad de los músicos sesionistas para incursionar en distintos estilos durante la grabación del disco. Ultimaron detalles en un estudio en Miami. Ahí se agregaron las voces extra de Celeste Carballo, Palito Ortega y Antonio Escogotado. Andrés seleccionó el nombre final del disco y el orden de las 15 canciones. Alta Suciedad fue lanzado oficialmente el 9 de septiembre de 1997 y fue un éxito absoluto. Las canciones no pararon de rotar en las radios y en MTV por toda Hispanoamérica. Al poco tiempo, el álbum se transformó en el segundo más vendido de la historia del rock argentino, superando el 500.000 de copias y consagrando a Andrés Calamaro como uno de los grandes compositores solistas de la Argentina. El compositor masivo. Luego del éxito de Alta Suciedad, Andrés comienza una de las etapas más intensas de su carrera, donde los excesos y el autoexilio forman parte de su vida cotidiana. En 1999 publicó Honestidad Brutal, álbum que refleja el doloroso e intrincado momento en la vida del cantante y presenta una clara crítica hacia la realidad política y social de la Argentina de esos años. En un proceso que duró 9 meses, preparó más de 100 canciones y tras muchas negociaciones con la discográfica, lo editó en formato doble con 37 canciones, que por ese entonces era la edad que tenía Calamaro. Pero esto solo sería el comienzo. Entre diciembre de 1999 a mayo del 2000, Calamaro junto a su amigo compositor Marcelo El Cuino Stornik se entregaron a un frenesí autodestructivo de creación y rock and roll. Los primeros meses de trabajo se desarrollaron con bastante normalidad, pasando por varios estudios de Buenos Aires como Circo Beat y El Pie. Durante febrero continuaron grabando en un salón del Pardo Hotel Suipacha hasta que un teclado chocó violentamente contra una ventana, lo que los llevó finalmente a Deep Camboya, nombre que recibió una habitación de su departamento que acondicionó como home studio y se relegaron a la clandestinidad durante meses. De estas sesiones maratónicas salieron maquetadas más de 300 canciones. En aquellos años mucho se hablaba sobre el estado de salud de Andrés, pero sí es un hecho comentado por los protagonistas en varias entrevistas que los días parecían no tener fin, pasando como mínimo 72 horas despiertos escribiendo, grabando, mezclando y copiando canciones. El concepto que manejaban era dejar todo por la música
música y entregarse a los placeres hedonistas del rock. Y todo esto entre cuatro paredes y con las persianas bajas. El mismo Calamaro declararía en una entrevista realizada en el 2005: acá pasaron cosas que ni los Stones se atreverían a contar, ni Led Zeppelin. Finalmente, toda esta etapa quedaría plasmada en El Salmón, un álbum publicado en el año 2000 en formato quíntuple que contiene 103 canciones que pasan por el rock, jazz, pop, reggae, soul, tango e incluso varios covers. Con esta jugada, Andrés realmente puso en jaque a la industria musical de la época, superando cualquier límite establecido y ofreciendo, como él mismo dijo, canciones originales de 5 discos al precio de 2. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Como siempre te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho y lo compartas con alguien que le pueda interesar. Esto fue Desde la Repisa, amigos. Nos vemos la próxima.